Pero querido, gracias por estar. Bienvenido por primera vez. No será la última. ¿Cómo estás? No, por favor, qué generosas palabras, y merecidas y generosas palabras. Gracias, Ricardo. Un gusto estar contigo. Pero querido, bueno, a ver, te pregunto, vámonos más atrás. Vámonos a un mes antes de la primera vuelta. Vámonos a tiempo antes de que fallezca Fernando Villavicencio, porque me gustaría ir punto por punto. ¿Cuál era el contexto político en ámbito de encuestas y en ámbito de percepción de los ecuatorianos a base de los candidatos presidenciales que teníamos en ese momento? Es súper importante tu pregunta porque he visto que varios análisis sacan finalmente los elementos de la violencia como el gran elector, digamos, ¿no? Es decir, yo incluso no tuve la capacidad, y hago un mea culpa profundo, no tuve la capacidad de entender que el gran elector de la primera vuelta iba a ser la violencia, ¿no? Y yo creo que Ujú. no hay que perderlo de vista. Si no sacamos finalmente el asesinato de Intriago, que fue el primer, digamos, acto de violencia, además de violencia mucho más profundo. No estoy desmereciendo la importancia política del asesinato a un candidato presidencial, pero si analizamos de pura política, el asesinato de Intriago es el asesinato de un representante del Estado. Entonces representa mucha más gravedad a la democracia y a la vida política. Pero bueno, digamos, tanto el asesinato de Intriago como el asesinato de Villavicencio marca un punto de inflexión y ahí finalmente todo cambia, ¿no? Y todo Claro. cambia porque, por lo menos en las encuestas que nosotros consumimos, que son las de perfiles de opinión, estaba medianamente claro que dos actores estaban como, digamos, primeros, ¿no? Era Otto Sonnenholzner y Luisa González, no en ese orden, Luisa González y Otto Sonnenholzner. Y claro, se dan estos dos eventos y también, digamos, hay que plantear al debate presidencial como un factor importante, no diría decisivo, pero importante también, y eso cambia totalmente la dinámica y finalmente tenemos otros resultados. Pero primero quiero sacar a Otto de encima porque yo siempre he tenido una especial fijación con lo que fue la campaña de Otto Sonnenholzner. Prácticamente pasó de ser el candidato que abarcaba el voto anticorreísta, en parte joven, y que 2 o 3 meses antes de la primera vuelta, varias encuestadoras, cuando recién salía Lazo, se lo veía como uno de los favoritos para llegar a segunda vuelta. Yo creo que es el gran perdedor de la primera vuelta. O sea, que haya sacado 7%, yo creo que hasta él mismo le impactó, creo que en sus declaraciones se quedó claro. ¿Por qué Otto bajó tanto? ¿Qué es lo primero que tú pensaste cuando viste que Otto iba de caída y saca al final un 7? Todo lo que yo diga, digamos, es en clave de hipótesis porque falta muchísima Claro, no, no, investigación, no, sobre todo no, cualitativa, ¿no? no, Pedrito, aquí este es el programa de la teoría de conspiración. Aquí, tranquilo, no, nadie nos toma en serio. Aquí solo estamos conspirando. Pero más allá de eso, digamos, vale la pena aclarar que es todo Sí, en claro, cuestión claro, de hipótesis, porque hemos hecho un análisis como mucho más profundo de los distintos actores y acontecimientos, ¿no? claro. Si a mí me piden hacer un titular sobre Otto Sonnenholzner, para mí Otto Sonnenholzner es el gran perjudicado, es el gran damnificado de los dos asesinatos, ¿no? ¿Y por qué lo digo finalmente? Porque, de acuerdo a perfiles de opinión, en la encuesta del 3 y 4 de junio y el 8 y el 9 de julio, ¿cierto? Cuando hacían la pregunta, ¿quién cree usted que es el candidato que más parecido haría un gobierno a Guillermo Lazo? El 14% respondía que Fernando Villavicencio. Era el que más identificaban cercano a Guillermo Lazo, ¿no? Sin embargo, sacan a Villavicencio por su execrable asesinato de la papeleta y cuando vuelven a hacer la pregunta en la tanda de encuestas de 8 y 9 de julio, no sé, perdón, entre el 8 y 9 de julio y el 16 de agosto, que es la tercera encuesta que lanzan, el 17% responde Otto Sonnenholzner a no estar Villavicencio en la papeleta. ¿Qué Claro. quiero decir con esto? Que finalmente, digamos, ¿cierto? El sacar a Villavicencio y el asesinato sí provoca un desangre en los votos que iban a Sonnenholzner y se van repartiendo tanto en el voto luto para Zurita como finalmente en el voto, digamos, a Topic y a Daniel Noboa, ¿no? Esa es una hipótesis que nosotros manejamos como una de las principales, digamos, en relación a la candidatura de Otto Sonnenholzner. Mira, a un candidato como Otto, ya para finalizar el tema Otto, tú como analista político, si le tuvieras que aconsejar, yo no creo que Otto no se vuelva a lanzar nunca más, pero ¿tú crees que Otto debería buscar una revancha inmediata de aquí a 2 años, 1 año, 4 meses para las elecciones del 25 o crees que está muy debilitado? Si algo aprendí yo, digamos, de esta primera vuelta es que el mundo del análisis político, de la dinámica social, se divide en dos, lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y a pesar de que uno cree que un proceso de elección
¿Es altamente controlable? Vimos que no es altamente controlable, que hay electores que nosotros no logramos ver, ¿no? La violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho dependerá del contexto en el que llegue el 2025. Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo. Creo que Otto Sonnenholzner no entendió que esta no era su candidatura, este no era su momento y este no era su contexto. Porque ¿Cuándo fue su contexto? ¿Hace 2 años o era más tarde? yo creo que en el 2025, digamos, ¿no? Porque otra hipótesis, ¿no es cierto? Si nosotros queremos responder el fenómeno Novoa, ¿no es cierto? Podemos responder con el clivaje de lo viejo y lo nuevo, realmente, ¿no? Claro. Yo he sido muy criticado por esto y hay otros analistas mucho mejores que yo que lo han dicho. No estoy diciendo que Novoa representa lo nuevo, estoy diciendo que a la luz de los nuevos electores, del nuevo electorado, Novoa podría representar algo nuevo, ¿no? Y ahí vemos finalmente que el clivaje es eso, lo nuevo versus lo viejo. Forzar para que Otto Sonnenholzner se ponga una camiseta de nuevo cuando no lo es, cuando no lo fue, cuando fue candidato a la vicepresidencia, es mucho más complejo. Pero hay que medir el contexto. Yo no sé aún finalmente cómo llega el 2025, porque hay un montón de factores que tienen que determinar cómo se pinta el 2025, ¿no? La misma violencia, la misma segunda vuelta. La segunda vuelta va a entrar cuando nosotros enfrentemos un fenómeno del niño y un potencial estiaje, ¿no es cierto? Y una reducción de la capacidad de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo finalmente llega el 2025 para tener una respuesta mucho más clara. Así es. Pedro, voy a poner en pantalla, los que están viendo en Mariela TV en digital van a poder ver las encuestas, más bien la ruta del voto que ha hecho Comunicalizo. Yo creo que Comunicalizo, insisto, ha sido la encuestadora que más se ha acercado a estos resultados. Esos son los resultados electorales. Vamos a poner las encuestas de Comunicaliza, que ahí podemos ver las rayitas en Mariela TV, cómo van subiendo y van bajando. Pedro, algo que a mí me llama la atención de esta encuesta o de cómo fue el voto oscilando hacia arriba, hacia abajo de varios candidatos, algo que a mí me llama la atención es que alrededor del 16, 15 de agosto, yo no sé si este gráfico que estás viendo tú lo analizaste a profundidad, pero yo todavía tengo mis dudas de a dónde se va el voto de Topic, porque en esa encuesta evidentemente no es una ciencia cierta y porque una raya un día sube y la del otro baja ese día, no significa que automáticamente hay un intercambio de votos total. Pero yo no sé si la caída de Topic significa también el ascenso en parte de Luisa. ¿Tú no crees que gran parte de los votos de Topic también son parte de un voto blando correísta que al final se decide ir por la línea política que siempre han votado? ¿O cómo crees que se dividió el voto de Topic? A ver, de acuerdo a nuestra metodología, utilizar encuestas para intentar analizar el resultado electoral es problemático porque a la larga la encuesta sigue siendo una percepción. Es decir, Claro, es cómo usted va a votar, no cómo usted votó. Por eso claro, necesitamos mucha investigación, ¿no es cierto?, post primera vuelta, y yo creo que no es el momento de las encuestas, es el momento de los cualitativos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos, en el gabinete estratégico que yo dirijo, somos hijos de lo cualitativo, no de lo cuantitativo, porque lo cualitativo te explica el por qué, lo cuantitativo te explica el qué, finalmente. Y ahorita necesitamos mucho entendimiento fenomenológico, mucho entendimiento de lo que sucedió, digamos, ¿no? claro. Sin embargo, por ejemplo, este punto de inflexión, ¿no es cierto? Tanto los dos asesinatos como el debate, lo que provocaron no es certeza, sino mayor incertidumbre, ¿no? Claro. Yo no utilizo las encuestas de Comunicariza para analizar, utilizo la encuestadora que yo consumo, que es Perfiles de Opinión, y nosotros vimos que como efecto de la violencia y del debate se disparó la indecisión de voto, ¿no? Es decir, a pocos días de la elección, a pocos días de la primera vuelta, había un 40% de indecisión, que era altísimo, ¿no? Entonces, Claro. es complejo como determinar con claridad a dónde fueron los votos de Topic, pero podríamos plantear dos hipótesis. La primera es que el desangre, ¿no es cierto?, de Otto alimentó a Topic y ese voto de Topic pudo alimentar finalmente a Novoa en el postdebate, por ejemplo, ¿no? Esa sería como la primera hipótesis con la cual yo estaría más cómodo. La segunda, sí, no sé qué tanto el voto blando de González plantearía finalmente, ¿no es cierto?,
de sangre hacia los votos de Topic, porque además estamos viendo que lo que se llama este voto duro, ¿no es cierto?, de Luisa González, no está siendo muy ampliado en las encuestas para segunda vuelta, digamos, es Claro. como mucho menor, ¿no? Entonces, hay que diseccionar mucho en ciudades, por ejemplo, en el voto geográfico, es supremamente interesante, porque si uno tiene que regresar a ver al voto del correísmo en donde está, en efecto, estaba en la costa, pero ellos tienen un retroceso interesante en la costa. Es decir, si uno compara las cifras 2021, 2023, va a ver que si bien, digamos, Luisa Gas gana en la costa, retrocede muchísimo, no muchísimo, pero retrocede finalmente los votos que sacó Arauz, y en cambio gana, poco, pero gana en provincias como Azuay y Pichincha. Recordemos que el Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias. En 7 provincias está el 70% del electorado. Entonces, cuando uno hace análisis, digamos, es más conveniente enfocarse en esas 7 provincias, ¿no? Y ahí vamos viendo, por ejemplo, que el voto del correísmo sí representa un retroceso en la costa. Pedro, Daniel Noboa, gran sorpresa. ¿Por qué el ecuatoriano? Y yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Bajo qué criterio escogen los ecuatorianos presidente? Porque es correcto, como tú lo dijiste detrás de pantallas, yo creo que hay un consenso generalizado que ningún porcentaje de votos de ninguno de los candidatos se mantiene firme ni se traspasa directamente. Los porcentajes se van dividiendo dependiendo de la ideología, del candidato, del votante, etcétera. Pero ¿bajo qué criterio tú crees que el ecuatoriano promedio elige a Daniel Noboa, que probablemente es el candidato más desconocido, más inexperimentado, que menos se conocía su plan de gobierno y aparte, yo creo que es el que menos se expuso a medios de comunicación y que prácticamente apostó todo a un debate en el cual yo creo, en mi opinión, sinceramente, juzgándolo con vara alta, hace un buen debate. Yo no creo que hace un excelente debate, pero el resto estuvieron tan malos, o gran parte estuvieron tan malos que destacó. Entonces, aparte de lo nuevo y lo viejo, ¿por qué el ecuatoriano decide masivamente a votar a un candidato que, como te digo, yo creo que el 99,9% de votantes de Novoa no sabían lo que proponía hasta el día después del 15 de las votaciones? Y yo me atrevería a decir, incluso después del día de las votaciones, e incluso ahora, ¿no? Incluso Quizás los ahora, sí. votantes no tienen idea de lo que propuso finalmente, ¿no? Mario Riorda, que es este teórico de la comunicación política argentino, que es fabuloso, él dice, los procesos eleccionarios en Latinoamérica son referéndums emocionales, ¿no? Y yo creo que hay que basar mucho finalmente en eso. Y creo que a la larga el voto de Noboa es un voto, otra vez en clave de hipótesis, porque hay que meter mucha investigación a esto, es un voto de las últimas 24 horas, digamos, ¿no? De las últimas 12 horas. Mucho se ha hablado del debate, por ejemplo. Yo tengo otra hipótesis, de acuerdo a las cifras que yo manejo, el debate fue muy poco consumido. 15% en la encuesta de perfiles de opinión dice que vio el debate, ¿no es cierto? Creo que el peso está en el post-debate, en la conversación post-debate, en finalmente lo que se dice, lo que se escucha, lo que se plantea, pero creo que finalmente, digamos, enfrentarse a una papeleta de parte del lector, ¿no es cierto? Y identificar quién es lo nuevo y quién es lo viejo, sí marca una diferencia, ¿no? Entonces, para mí el votante de Noboa fue un votante que decidió los últimos 24 horas, ¿no es cierto? El votante del día, llamo yo, ¿no es cierto? El votante de ese momento, y a la larga se enfrentó a una papeleta en donde había claramente la identificación de lo nuevo y lo viejo, y finalmente escogió lo nuevo. Hay que ver en qué queda el fenómeno Noboa, hay que hacer mucho análisis también post segunda vuelta y ver si es que ese clivaje se mantiene o no, sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Te quiero preguntar, vamos a poner en pantalla para Mariela TV en digital las encuestas que tenemos a la mano, las encuestas principales. Para los que estén en radio se las voy a dictar una por una para que podamos apreciar. La encuestadora Neo da en este momento a Luisa González arriba 50-49. Tino Electoral da a Daniel Noboa largo, ganador con 62 contra 37. Comunicaliza tiene un 53-46 a favor de Novoa, 54-46 redondeando, 55-44 a favor de Novoa da Click Research y un café con JJ da 50-49, mínima diferencia a favor de Novoa. Perfiles de opinión, ¿cómo tiene la encuesta, Pedro? Perfiles de opinión está corriendo encuesta esta semana y entregará datos del fin de semana siguiente, digamos.
¿no? Y ¿Y no, y por no- y qué? no nos puedes dar una primicia más o menos. ¿Estaría Novoa arriba? ¿Estaría Luis arriba? No, porque no tengo idea, digamos. Es decir, recién están entrando a territorio, pero lo interesante es cuando le pregunto yo a Paulina Recalde, que es su principal, ¿no es cierto? Le digo, por qué no hacer ahora? Y plantea una razón bastante interesante, que es la inercia, digamos, ¿no? Es decir, aún no empieza la campaña, aún todo está como muy inerte, muy lento, ¿no es cierto? Muy en proceso. Entonces sería una pérdida de tiempo correr ahorita la encuesta y no correrla finalmente la siguiente semana, en donde algo se puede mover más, ¿no? Yo creo que ahorita la inercia es lo que está rondando finalmente el proceso eleccionario y yo creo que de a poco se va a ir poniendo en su lugar mientras más pasan los días, sobre todo cuando empiece la campaña, porque la campaña aún no ha empezado. Sí. Algo que te quiero preguntar, Pedro, que me llamó la atención cuando yo sigo tu perfil de Twitter, y tú en el fondo de tu perfil de Twitter tienes una frase que me pareció muy interesante cuando la leí. En el fútbol como en la política, el miedo no paga. Y estoy de acuerdo, me gusta esa frase. ¿Cómo se puede traducir en esta campaña el miedo? O sea, para ponerlo en términos futbolísticos, que yo soy un enfermo del fútbol, ¿cuál sería la posición ofensiva de propuesta, de ataque y de intento de gol inmediato que deben tomar los candidatos y cuál es esa posición defensiva mourinista que no deben tomar los candidatos porque el miedo, como tú dices, no paga? En este sentido, digamos, el miedo se convierte en este gran movilizador inmovilizante. No estoy diciendo casi algo que se contradice, pero a la larga es algo que movilizándote te inmoviliza, ¿no es cierto? Y es un factor de suspensión, que te genera mucho esta campaña de plan B, ¿no es cierto? Esta campaña sucia que se dice para estigmatizar al uno y al otro, ¿no es cierto? El Claro. correísmo va a desdolarizar, Novoa va a privatizar todo finalmente, ¿no? Sin embargo, yo respondí a una entrevista en Diario La Hora recientemente y decía, hay dos cosas que son fundamentales, ¿no es cierto? El primero es lo que yo puedo ofrecer para llegar a la presidencia de la República y el Claro. segundo es cómo yo me hago responsable de lo que ofrecí para enfrentar al peor de los enemigos de un político. El Claro. peor de los enemigos de un político es la alta expectativa, que creo que es lo que le pasa factura a Guillermo Lasso, ¿no? Si uno Sí. recuerda finalmente el proceso eleccionario, los últimos días de la segunda vuelta, tenías un spot que te decía al día siguiente de que gana Lasso, tienes trabajo, los 100 minutos, y eso provocó, ¿no es cierto?, que Guillermo Lasso tenga una alta expectativa de algo que no puede controlar. Por Claro. ejemplo, Ipsos y Sedatos al mes, a julio del 2021, ¿no es cierto? Decían que Guillermo Lasso tenía una valoración positiva de gestión, no de imagen, de gestión del 70%, es decir, no llevaba ni un mes sentado en Carondelet y la gente decía 7 de cada 10 valoraban muy bien su gobierno, que a la larga tienes un desgaste y como no puede resolver todos los problemas, porque el tejido social del Ecuador está roto, te enfrentas a una alta expectativa, ¿no? Más bien yo en este sentido, yo sí como, no sé, como actor político, ¿no es cierto?, de ser el candidato, le tuviera mucho miedo a la alta expectativa, a generar una expectativa gigantesca para que después me pase factura el momento de sentarse. Una cosa es llegar y otra cosa es gobernar. Y para mí la gran cuestión ahorita es la gobernabilidad. Sí. ¿Sabes qué es interesante lo que me mencionas? Porque también me pongo a pensar en que yo creo que todas las personas, mira, yo tengo una teoría, a mí me gusta teorizar. Yo sinceramente pienso, puedo estar equivocado, ¿ah? Pero igual voy a decir lo que pienso. Yo creo que Daniel Noboa cuando vio 3 días antes en sus encuestas que tenía a la mano, que estaba tercero, porque yo conspiro, como tú dices, todo esto es conspiración, pero yo creo que cuando Noboa vio que estaba entre los primeros cuatro, yo creo, en mi opinión, que Noboa se dio por servido y dijo, bacán, esto es un buen resorte para después de que alguno de los candidatos se queme en un año, yo voy ya con campaña hecha, con una buena campaña que fue bastante discreta, pero bastante buena, tuvo un buen debate, y ya con este perfil, pack, voy al 25 con mi plan de trabajo, que es extenso. Quiero que sepa la gente que el plan de gobierno de Daniel Noboa son casi 80 páginas, es uno de los más largos con Yaku, me parece. Yo creo que Noboa, en los primeros cuatro, él se da por servido. Llega la segunda vuelta y yo no sé si en sus adentros, como se dice, él dijo, chuta, tal vez hubiera preferido quedarme tercero y de repente ir ya con más fuste al 2025, no porque no quieras, no porque diga que no quiere ser presidente de Ecuador, sino por el tiempo de trabajo. Entonces, dicho esto, esta teoría que es muy mía, te pregunto, ¿el que gana
¿se tiene probabilidades de quemarse en política ecuatoriana o tú crees que esto es simplemente una percepción quisquillosa y maliciosa de la gente de a pie? A ver, digamos, la primera, el primer mandamiento que yo tengo es que no hay muertos en política y eso es fundamental entenderlo, ¿no? No hay muertos en política, nos lo está diciendo el señor Lucio Gutiérrez, que ahora tiene un Bueno, escaño. pero digamos, reformulo, se quema para el 25. Sí, 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 lo entiendo perfectamente, pero partimos de que no hay muertos en política. Sin embargo, yo Claro. concuerdo totalmente. Creo que es voy a decir quizás una incoherencia, pero es un flaco favor que Daniel Noboa haya llegado a la segunda vuelta para él, porque él era un candidato del 2025, igual que Otto Sonnenholzner, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, el país que está ahorita por gobernarse durante un año y medio es un país muy, muy complejo, ¿no? Es un país, además, en donde se está deliberando una guerra mucho más importante que la guerra electoral, que es la guerra interfunciones. Es decir, en el Ecuador tenemos 5 funciones del Estado, ¿cierto? Y actualmente tenemos una que no existe, otra que va a ser entregada, que es del Ejecutivo, y las otras 3 están en disputa y van a, digamos, van a ser enjuiciados políticamente. El Consejo Nacional Electoral ya lo anunciaron varios candidatos, varios asambleístas electos, la función judicial se está despedazando los unos contra los otros. Una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que no vemos. Y la guerra interfunciones te provoca ingobernabilidad. Y el segundo factor que es fundamental también es, regresemos a ver lo que pasó en el 2000, el proceso eleccionario seccional, en el 2021, ¿no? La ingobernabilidad, por ejemplo, en los cantones pequeños. En el cantón El Pan, esto puede no parecer importante, pero es fundamental. En el cantón El Pan, el ganador de la alcaldía gana con 6 votos de diferencia del segundo. En Yaguachi, un padrón electoral de 40,000 votantes, el ganador gana con 197 votos que el segundo. Esto provoca también una incapacidad, digamos, de gobernar y de gobernarse desde las lógicas electorales locales, ¿no? Ese es el país que va a heredar finalmente quien gane la segunda vuelta. Y es un país muy complejo, es un país sin válvulas de escape realmente, ¿no? Hay que regresar a ver al movimiento indígena, qué es lo que va a hacer el movimiento indígena, de cara finalmente al 2025 también, porque el movimiento indígena lo que quiere finalmente es construir su tarima para el 2025. Entonces, es un gobierno muy, muy debilitado desde la entrada por, digamos, la realidad del tejido social que está enfrentando el Ecuador. Entonces, creo que es muy complejo y yo podría concordar contigo, ¿no? Es decir, creo que lo peor que le puede pasar a Daniel Noboa es ganar finalmente porque le toca heredar, digamos, un país muy complejo con una minoría en el legislativo y además con una guerra abierta interfunciones que va a ser difícil de administrar. Así es. Y Pedro, ¿y Luisa cómo rompe el techo que tiene encima? Porque la pregunta del millón es, ¿pacta con el movimiento indígena? Digamos, de dónde pica Luisa? ¿De dónde en este momento, si están sentados los asesores políticos del movimiento de la Revolución Ciudadana, ¿tú dónde crees que ellos están apuntando en este momento para empezar a alimentarse, para no quedarse en ese techo que se quedaron hace 2 años con el Lazo Arauz? Yo creo que tienen muy poco margen de maniobra, es decir, tiene que Daniel Noboa, evidentemente. Eh, Claro. hay que aumentar muchas cosas más, ¿no es cierto? No solo es la teorización, sino que también el gran elector va a ser la identificación de quiénes fueron los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, por ejemplo. Eso hay que regresar a ver. Hay que regresar a ver al movimiento indígena como un gran elector también. Hay que regresar finalmente a ver a la violencia, hay que regresar a ver al fenómeno del niño. Es decir, esos van a ser los grandes electores que nosotros no estamos viendo. Pero para responder a la pregunta, creo que es interesante porque no el fracaso, pero digamos la no victoria que esperaban en la costa, ¿no es cierto?, le obliga para mí al correísmo a regresar a ver quizás a la Sierra Centro y al poder intentar sentarse finalmente y plantear una agenda mínima con el movimiento indígena que ha anunciado que no va a haber, pero una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que se practica finalmente, ¿no? Entonces va a ser como muy complejo que el nulo ideológico, por ejemplo, el movimiento indígena reemplace finalmente a esa ganancia, pero yo creo que le van a tener que apostar mucho finalmente a la sierra y a la sierra centro en especial, ganar un poco más en Quito, ganar un poco más en Cuenca y mantener finalmente lo que han ganado en la costa. Pedro, y tú me dijiste, me parece muy interesante que tú mencionaste que para ti la, el debate no fue realmente el punto de quiebre. En ese, primero el debate para mí fue una situación bastante cantinflesca, ¿no? No fue un debate, fue cualquier cosa menos un debate. O sea, yo recuerdo más a la moderadora peleándose con el productor en el micrófono que cualquier otra cosa, y a Bolívar, que yo creo que Bolívar se ganó gran parte del corazón de los ecuatorianos ese debate, no del voto, pero del corazón de los ecuatorianos sí lo ganó. Eh, pero realmente
ahora que se viene un debate mano a mano, que me parece que es el 1 de octubre, si no me equivoco, Sí. yo creo que mano a mano, Luisa Novoa, Luisa que se la tilda de que tal vez no es muy erudita, ahora después de lo que dijo el tema de Venezuela, que yo quiero comprender que tal vez ella se refería a que los venezolanos como Ecuador estaba tan, como está tan mal, tal vez deciden pasarla mal en su propio país que en Ecuador, pero no dijo eso, sino que dijo que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador en este momento. O sea, ella, yo creo a lo que se refería, tal vez lo dijo mal, o tal vez se refería a eso, que sería peor. Y Daniel Noboa, que es un hombre de pocas palabras, o sea que yo creo que a cualquier entrevistador tal vez tendría que hacer 50 preguntas en una entrevista de 20 minutos porque hace respuestas cortísimas. Y en ese mano a mano, ¿tú crees que en ese formato, mano a mano, a diferencia del primer debate, que fueron 8 o 7 candidatos, crees tú que eso sí puede, sí va a ser un punto de quiebre para una tendencia a favor de uno u otro candidato? Yo creo que el debate no. Yo sigo sosteniendo que el debate es muy poco consumido, No. pero el postdebate es otra cosa. Es decir, el cómo yo posiciono los mensajes de lo que yo quise decir finalmente, ¿no? Y esto tiene una estrategia, no es al azar finalmente, ¿no? Es decir, no es el debate en sí mismo, ¿no es cierto? Porque el debate es poco consumido, de acuerdo a las cifras que yo manejo. Sé que Comunicaliza planteó otras cifras, pero digamos, creo que la victoria, la estrategia estará en cómo yo controlo, cómo yo desmitifico, ¿cierto? Los mitos Pedro, generados en el postdebate. Pedro, perdón que te interrumpa. ¿Por qué crees tú, según los números que maneja, por qué crees tú que el debate es tan poco consumido a estas alturas del partido? Digamos, porque a la gente no le interesa, además de llegar a la casa cansado, realmente en un domingo, de estar, digamos, en un ámbito familiar, consumir política, digamos. Creo que no les interesa, más allá de lo anecdótico post-debate, el meme, la conversación, la risa, ¿no? Pero tampoco creo que de una u otra manera eso determina finalmente la voluntad de un votante, digamos. Es decir, creo que son muchísimos factores. Puede estar el debate ahí, puede estar el post-debate también, pero son muchísimos factores finalmente, sobre todo ahorita en una sociedad con estos niveles de pesimismo, ¿no? Que para mí el humor social es lo que más medimos nosotros, lo que más analizamos nosotros, ¿no? 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, de acuerdo a la última encuesta de perfiles de opinión. Entonces, no creo que haya un consumo claro del debate en sí mismo como una herramienta, lo cual no quiere decir que hay que desmerecer la herramienta democrática importantísima que es el debate. Yo siempre defiendo esto y yo siempre me rehúso a, digamos, darle un sentido utilitario a la importancia del debate porque me da miedo que los políticos que son expertos finalmente en desmerecer estas herramientas que además les obligan a debatir, digan, como nadie consume, quitemos la obligatoriedad del código de la democracia, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la herramienta en sí mismo debate no es lo que te marca, lo que te marca es la estrategia del postdebate, sobre todo en la desmitificación de los mitos que están alrededor de tu candidatura y de tu gestión. Ahí para mí estará claro. Claro. Eh, Pedro, para agradecerte y finalizar, solamente quiero que des una aclaración más. De hecho, vamos a poner en pantalla los resultados electorales una vez más. Emil, por favor, ayúdame con eso, porque yo quiero hacer, yo creo, la pregunta que tal vez quisieran hacer todos los ecuatorianos a pie, a el analista político de turno, en este caso tú, Pedro. Eh, yo creo que todos los ecuatorianos, como te dije previamente, hacen cálculos simples y sencillos y tú haces bien en decir que los votos no se mantienen y que realmente pueden oscilar y que ni siquiera los votos de Novoa van a ser votos firmes. Pero yo creo que el ecuatoriano promedio, como ve digamos, la base de la política ecuatoriana como correísmo, anticorreísmo, dice, bueno, Novoa tiene 23. Le subamos 7 de Otto, estamos en 30. Le subamos 16 de Villavicencio, 46. Y le subamos 14 de Topic, 60. Y después algunos de Yacu Pérez, 60 y pico. Y yo creo que por ese cálculo rápido, e inmediato, el ecuatoriano dice, Daniel Novoa, chuta, realmente tiene 2 o 3 goles de ventaja. Y yo creo que ya estamos en el segundo tiempo, así que la situación está complicada. Solamente quiero que me digas una cosa. El partido va a ser reñido, estamos conspirando. Obviamente no se sabe, puede pasar cualquier cosa, mañana sucede cualquier situación y termina 70-30, pero hoy por lo que puedes imaginarte o por el ambiente que ves o por las cifras que manejas, ¿hay partido reñido, sí o no? A ver, respondería la pregunta en tres, ¿no es cierto? Frases. La primera es, los votos están en una urna de cristal, es decir, No. están a punto de quebrarse para un lado y para el otro.
Lo Ya, ¿cuántos segundo, votos, perdóname, cuántos votos están en una urna de cristal? Eso también es una buena pregunta, porque sí. yo creo que el correísmo tiene una base más fuerte que Novoa. Novoa tiene más, pero yo creo que más votos de esa urna de cristal potencialmente podrían ir a Novoa. Entonces, ¿qué porcentaje, quitando el 33 de Luisa, que yo, bueno, yo creo que en gran parte fijo, pero en esa bola de cristal está cuántos votos, qué porcentaje de votos alrededor de? Digamos, el restante de lo que sumas de los votos de primera vuelta de Luisa y de Novoa, finalmente, ¿no? Más o menos, qué sé yo, el 50%. Es decir, para mí el 50% de los votantes o de esos votos está en urna de cristal porque no hay un endoso automático. Bueno, pero podemos estar de acuerdo que de la base que ya se tiene, de los 33 que tiene Luisa y de los 23 que tiene Novoa, es más probable, esa base es más probable que la pierda Novoa a que la pierda Luisa. ¿Es correcto o no es Sí, correcto? Sí. sí, totalmente, totalmente. Ujú. Que la pierda Novoa más que la pierda Luisa, Sí, sí, pero finalmente creo que Novoa tiene mucho más margen de maniobra que claro, Luisa González, ¿no? claro. Por ende para finalizar, ¿habría partido? Yo creo que es, digamos, no es tan reñido como quisiera el correísmo y no es tan sencillo como quisiera Novoa finalmente. Claro, sí. Pedro, te agradezco por esta entrevista, ha sido un placer. Espero que no sea la última vez, seguramente habrá muchas más oportunidades ya viniendo a la segunda vuelta. ¿Nos repites, Pedro, cuándo sacaría Perfiles de Opinión su encuesta? Bueno, a ver, yo no soy vocero de perfiles de opinión, después me van a matar perfiles de opinión, pero de lo que me han No, dicho, pero tienes la info, más o menos cuándo sale. de lo que me han dicho finalmente es el siguiente fin de semana tendrán ya cifras, ¿no? Vale, perfecto. Pedro, muchísimas gracias.